La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre la superficie de la pared arterial y se mide en milímetros de mercurio. La presión en las arterias varía con cada fase del ciclo cardíaco. Como ya habíamos mencionado, su máximo valor durante la sístole va a alcanzar casi los 120 milímetros de mercurio y es a lo que vamos a llamar presión sistólica, y su valor mínimo durante la diástole, cuando su valor es aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, y es a lo que le vamos a llamar presión diastólica. Ahora, como ya hemos mencionado, los valores normales para la presión sistólica va a ser de 120 milímetros de mercurio aproximadamente, y para la presión diastólica va a ser de 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre estos valores es a lo que le llamamos presión de pulso. La presión de pulso es directamente proporcional al volumen latido e inversamente proporcional a la distensibilidad de las arterias. Es decir, que la presión de pulso va a aumentar cuando el volumen sanguíneo aumente, y esta de igual forma va a aumentar cuando la distensibilidad de las arterias disminuya. ¿A qué le llamamos distensibilidad? La distensibilidad es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para distenderse y contraerse apropiadamente en respuesta a los cambios de volumen. Ahora, para que quede un poquito más claro esta relación de la presión de pulso con el volumen latido y la distensibilidad de las arterias, vamos a hablar de lo que es hipertensión. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Este aumento se debe a la disminución de la elasticidad del sistema arterial, la cual se asocia con un aumento de la presión diferencial, es decir, la presión de pulso, y pues aquí se observa lo que mencionábamos anteriormente. Cuando ocurre la disminución de la distensibilidad de las arterias, va a haber un aumento en la presión de pulso. Esto va a contribuir a que la presión sistólica se eleve porque la pared acumula menos energía durante la sístole cardíaca, mientras que en la presión diastólica la pared se retrae menos durante la diástole. Y bueno, los valores de la hipertensión van a ir aproximadamente de lo que son 140 a 159 milímetros de mercurio para la presión sistólica y de 90 a 99 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Bueno, aquí resumiendo lo que explicaba anteriormente, cuando existe poca elasticidad, las arterias se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua. Se hacen más gruesas y puede existir dificultad al paso de la sangre. ¿Por qué? Pues porque las arterias no se van a dilatar correctamente, y también va a existir poca contracción, puesto que al existir mayor volumen sanguíneo, las arterias no pueden contraerse lo suficiente. Ahora vamos a hablar de lo contrario a la hipertensión, que es la hipotensión. La presión arterial baja o hipotensión ocurre cuando la presión arterial durante y después de cada latido cardíaco es mucho más baja de lo usual, lo cual significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Existen tres tipos de hipotensión. Tenemos lo que es la hipotensión ortostática, que es aquella producida por un cambio súbito en la posición del cuerpo, generalmente al pasar de estar acostado o estar parado, a estar parado, y usualmente dura unos pocos segundos o minutos. Después tenemos a lo que es la hipotensión mediada neuronalmente, la cual ocurre cuando una persona ha estado de pie por mucho tiempo. Y finalmente tenemos lo que es la hipotensión grave, que es la producida por una pérdida súbita de sangre, por una infección o por una reacción alérgica. Y bueno, aquí tenemos los valores de la presión arterial.
según los casos que ya hemos mencionado, como es la hipotensión, la presión sistólica va a ser menor a los 80 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica va a ser menor de 60 milímetros de mercurio. La presión normal pues va desde lo que son 80 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio para la sistólica, y para la diastólica va a ir desde lo que son 60 a 80 milímetros de mercurio. Y en la hipertensión, pues los valores para la presión sistólica van a ir de lo que son 140 milímetros de mercurio a 159 milímetros de mercurio, y para la presión diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. A mí me toca hablar de los métodos de obtención de la presión arterial. Existen dos maneras, la manera directa o invasiva por medio de la canalización de una arteria, o la manera indirecta o no invasiva por medio de la auscultación o la esfigmomanometría. Estas dos últimas son las más empleadas en clínica, por lo que serán las únicas que describiremos más adelante. La auscultación por lo regular se lleva a cabo usando un instrumento llamado estetoscopio. Rutinariamente se auscultan los pulmones, el corazón e intestinos de una persona para evaluar estas características de los sonidos: frecuencia, intensidad, duración, cantidad y calidad. Por otra parte, la esfigmomanometría compara la presión sanguínea con la presión atmosférica. La diferencia entre ambas medidas dará la tensión arterial, que, por otro lado, tendrá dos valores: la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Generalmente, esta se toma a la altura del brazo izquierdo, a la altura de la arteria braquial, y en caso de tener un tensiómetro eléctrico se tomará sobre el canal del pulso a la altura de la arteria radial. ¿Cómo se toma? Bueno, el paciente debe de estar relajado con al menos 5 minutos de reposo y debe de evitar cualquier actividad muscular isométrica. El esfigmomanómetro y el manómetro de mercurio debieron de ser calibrados. La funda del manguito debe de envolver el brazo y cerrarse con facilidad. Se debe de dejar libre la fosa cubital. Como referencia, se debe de colocar el borde inferior del brazalete 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Se debe de palpar la arteria braquial y colocar la campana del estetoscopio a nivel de esta. El centro de la campana deberá coincidir con la arteria braquial. El manguito debe de quedar a la altura del corazón para establecer la presión arterial sistólica por la palpación de la arteria radial, e inflar el manguito para determinar por palpación el nivel de la presión sistólica. Por último, se debe insuflar rápidamente el manguito hasta 3 o 40 milímetros de mercurio por arriba del nivel palpatorio de la presión sistólica para iniciar la auscultación. Desinflar a una velocidad de 3 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Y así se determinará. El mantenimiento del flujo sanguíneo hacia los tejidos requiere de ciertos mecanismos que permitan el regulamiento de la presión arterial. El flujo sanguíneo a través de un circuito vascular depende de dos factores: la diferencia de presión sanguínea y de la resistencia, teniendo una gran relación, ya que si disminuye la presión disminuye el flujo, mientras que si aumenta la resistencia disminuye el flujo. La diferencia de presión a la cual nos referimos como presión sanguínea depende del volumen sanguíneo y del diámetro vascular, ya que si el volumen sanguíneo disminuye, la presión sanguínea también disminuye. En el caso del diámetro vascular, si este disminuye, la presión sanguínea aumenta. Mientras tanto, el volumen sanguíneo depende de la cantidad de sangre que eyecta por ventrículo por minuto, a lo que conocemos como gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sanguíneo arterial y por consiguiente aumenta la presión arterial. El volumen sistólico depende del volumen de sangre que ingresa a las aurículas a través de las venas durante un minuto, a lo que conocemos como retorno venoso. Si hay un aumento de frecuencia cardíaca, provoca un aumento del gasto cardíaco y por ende de la presión arterial. Por otro lado, el volumen sistólico, si disminuye, provoca la disminución de la presión arterial. El reflejo vasoreceptor involucra la participación de receptores sensoriales, siendo receptores de presión o estiramiento, los cuales son estimulados por la distensión de la pared arterial o la presión de la sangre sobre ella.
Cuando la presión arterial se incrementa mediante el reflejo vasoreceptor, se desarrollan acciones que tienden a disminuir la presión arterial a sus valores normales. Si la presión arterial disminuye, los vasoreceptores son menos estimulados, lo cual estimula la vía simpática para aumentar la presión arterial. Existen diferentes tipos de esfigmomanómetros, en este caso el esfigmomanómetro aneroide o análogo también conocido, el cual es un manómetro manual en el que el manguito está conectado a un sistema parecido al de un reloj, conformado por resortes y poleas en el que una aguja marca la cifra de presión arterial. Este esfigmomanómetro utiliza el método auscultatorio, permitiendo escuchar los ruidos de Korotkov. Tienden a descalibrarse con facilidad y tienen una falla entre el 22 al 23%. Su utilización es igual al de un esfigmomanómetro de mercurio, y los hay de 3 tipos. Podemos encontrar al esfigmomanómetro portátil, al esfigmomanómetro de pared y al esfigmomanómetro de pedestal, los cuales van a funcionar de la misma manera. También vamos a encontrar al esfigmomanómetro oscilométrico, el cual va a implementar el método oscilométrico, el cual transforma la señal de vibración que genera el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos en una señal eléctrica. Es fácil de usar ya que contiene una pantalla que permite observar los valores de la presión arterial. Se puede utilizar para medir la presión en brazo y en muñeca. No se recomienda su uso en personas con alteraciones de ritmo cardíaco, ya que introduce vibraciones adicionales provocando una lectura errónea. El esfigmomanómetro mercurial es considerado el más exacto y confiable de los esfigmomanómetros, aunque su uso hospitalario no es recomendado debido al riesgo que estos implican. El indicador de presión de estos dispositivos consta de un armazón que protege la columna graduada, la cual contiene el mercurio. Requiere del uso de un estetoscopio para realizar la medición de la presión arterial. Los sonidos que vamos a escuchar son conocidos como los ruidos de Korotkov. Son ruidos que el personal de salud escucha durante la toma y determinación de la presión sanguínea, durante un procedimiento no invasivo. Va a constar de 5 fases. En la fase 1, al desinflar el manguito aparece un ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. En la fase 2, el ruido pierde intensidad y se escucha un soplo. En la fase 3 se escucha un ruido sordo más suave, mientras que en la fase 4 el ruido se va a apagar. Y por último en la fase 5, el ruido va a desaparecer y esto nos va a indicar la presión arterial diastólica. Bueno, hola, buenas tardes. Yo voy a hacer una demostración de cómo tomar la tensión arterial. Y bueno, comenzamos presentándonos con el paciente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda. Soy estudiante de medicina. ¿Me permitiría tomar su presión? Sí, claro. ¿Sí? Nos dio permiso, entonces hay que cuidar que nuestro paciente tenga su espalda recta. Los pies tienen que estar separados, que no tienen que estar cruzados y en 90 grados. Bueno, los coloco aquí para que vean su bracito. Las olivas del estetos tienen que estar hacia enfrente para que podamos escuchar. Y aquí tenemos nuestro esfigmomanómetro. Tenemos que checar que no nos estorbe ropa y que el brazo esté a la altura del corazón. En este caso vamos a remangar cuidando que no presione aquí la ropa. ¿Hace presión? No. No hace presión, entonces vamos a colocar nuestro esfigmomanómetro aproximadamente 3 dedos por encima de la flexión del codo. Su flexión del codo, 3 dedos, marcamos línea imaginaria y colocamos. No tiene que estar tampoco tan apretado. Tenemos aquí nuestro manómetro con el que vamos a tomar la lectura y nuestra bombilla con nuestra valvulita.
Tenemos que cuidar que la válvula esté cerrada para que nos permita inflar y no se nos escape el aire. Localizamos la arteria cubital, la podemos localizar primero con el dedo índice y medio. Localizamos el pulso. Yo ya siento pulso aquí, entonces coloco mi estetos. Ya que escucho el pulso, comienzo a inflar hasta 160 milímetros de mercurio. Con mi válvula la abro para que el aire se escape uniformemente y así poder tomar la lectura. Mi primer lectura fue en 120, el primer latido, y el último latido fue en 80.